Saludos, vamos a hablar del autoconocimiento. Y en el autoconocimiento hay una serie de aspectos con respecto a uno mismo que uno tiene que aprender. Y eso también nos va a ayudar a entender al otro. Porque en esencia, las personas, aunque tenemos diferencias en las maneras en que hacemos las cosas, hay una serie de estructuras que son comunes a todos los seres humanos. Y la primera de esas estructuras que queremos compartir y queremos que tú conozcas son los estados del yo. ¿Y qué son los estados del yo? Los estados del yo son sistemas de pensamiento, sentimiento y conducta que va desarrollando un individuo durante su desarrollo como persona, dentro de una organización, dentro de una sociedad, dentro de una familia. Y esos estados se estructuran como si fueran personalidades o personitas que viven dentro de uno y que pugnan, luchan entre ellas por tomar el control de nuestra conducta. Lo interesante es entender que cada una de esas personitas tiene su propia forma de entender, su propia forma de sentir y su propia forma de comportarse. Así que es como si tuviéramos 8 personitas viviendo dentro de uno. Y esas personitas responden a 3 estructuras a nivel psicológico. La estructura del padre, la estructura del adulto y la estructura del niño. Así que nosotros podemos decir que tenemos 3 padres distintos, un adulto y 4 niños. El padre o los padres hablan desde la autoridad, hablan desde las normas, hablan desde la posición de mando. Los niños hablan desde el deseo, hablan desde el impulso, hablan desde lo que quieren. Y el adulto habla desde la conveniencia, habla desde la razón, habla desde el sopesamiento de opciones. Así que cuando una persona me dice que hay que, o que tengo que, o que debo de, es decir, cuando me está trazando normas, reglas, yo sé que está actuando desde la posición del padre. Cuando una persona me habla de lo que quiere, de los impulsos, de que quiere, que desea, que le gusta, está hablando desde la posición del niño. Ahora, cuando una persona habla desde me conviene, habla desde la posición del adulto. Padres, niños, adultos, todos son parte de lo que es nuestro equilibrio como individuos. Es decir, un individuo sano tiene padres sanos, tiene un adulto sano y tiene niños sanos. Ahora, una persona desequilibrada permite que una de estas personitas controle mayormente su comportamiento en detrimento de las otras y que puede incluso tomar el control en situaciones que no sean las apropiadas o correctas, es decir, que genere una conducta contraproducente. Así que vamos a ver y a conocer un poco estas 8 subpersonitas, ¿ok? Y entendamos que cada una de esas personas es una forma de pensar, sentir y actuar totalmente distinta a las de las demás, y que uno puede, observándose y observando sobre todo a los demás, porque a veces uno es ciego con respecto a uno mismo, darse cuenta de cuál es la personita que está controlando la conducta de alguien en un momento determinado. Así que bienvenidos a los estados del yo. Empecemos con el estado del yo padre, que como
explicamos, se divide en tres tipos de padre. El estado del yo padre comprende todos los pensamientos, todas las emociones, todas las actuaciones que una persona ha internalizado de su relación con sus padres y figuras de autoridad. O sea, no solamente a los padres, sino también profesores, personas adultas que él han influido sobre él. Entonces, esas personas conforman ese estado. Desde ese estado es un estado de normas, de reglas, de recomendaciones, de premios y castigos. Y las personas, todas tenemos esos estados padres dentro, sin que eso tenga obligatoriamente relación directa con los padres externos. Es decir, uno internaliza al padre y entonces uno está refiriéndose no es tanto al padre físico externo, sino a esa imagen que uno tiene de lo que es el padre dentro de uno y que está fijándole normas, está aprobando, desaprobando, está exigiendo, nunca está conforme. Y entonces uno está permanentemente tratando de llenar las expectativas de un padre insaciable. ¿Por qué? Porque ese padre no es el físico que está allá afuera, es el que nosotros nos autorrepresentamos internamente y que tratamos inútilmente de tratar de complacer y que nunca se complace con nada. Así que veamos esos tres padres que tenemos. Primero tenemos al padre normativo, el que pone reglas, el que debe, tú debes, no debes, a ti te conviene lo que tú, o sea, el que está permanentemente tratando de controlar nuestra conducta y nuestro comportamiento y de darnos o negarnos permisos. Ese padre normativo, autoritario, es el primer padre. Ahora tenemos un segundo padre, que es el padre cuidador, el padre nutricio, el padre amoroso, el que nos apoya, el que nos abraza, el que nos anima. Y hay un tercer padre, que es el padre tóxico, el que descalifica, el que minimiza, el que cualquieriza, el que subestima. Esos padres son reflejos de áreas de comportamientos y modelos de personas de autoridad con la que nosotros interactuamos. Y uno de esos padres puede estar controlando la conducta. Por ejemplo, cuando una persona está desde la posición del padre normativo como conducta, como modelo de conducta dominante, es una persona rígida, es una persona autoritaria, es una persona dominante, es una persona que quiere establecer reglas y normas sobre todo y que convierte la vida de los demás en un suplicio porque quiere intervenir en todo, quiere controlar, quiere determinar. Entonces ese tipo de padre genera mucha resistencia en cuanto a las personas, y cuando uno tiene ese padre normativo dentro, entonces uno está en una actitud de rebeldía contra uno mismo, porque recuérdate que ese padre no es el externo, es el que nosotros nos hemos creado internamente en nuestra psiquis y con el cual tenemos que aprender a negociar y controlar, porque si no, pues vamos a vivir en una pugna de, por un lado, una parte nuestra que quiere quitarnos ciertos derechos o controlarnos, y por otra, una que se rebela y actúa violentando eso. El segundo padre es el padre nutricio. Ahora, el padre nutricio es el padre que te da apoyo, el padre que te abraza, el padre que te consiente, el padre que te cuida, el padre amoroso, el padre cariñoso. Entonces ese padre
que es el que protege, el que cuida, el que demuestra amor, el que comprende, el que perdona. Ok, ese padre es una necesidad que la mayoría de las personas tenemos. Y es como quisiéramos haber sido tratados. Cuando nosotros no recibimos ese padre nutricio y ese padre amoroso, eso nos deja un hueco y sentimos que las personas no nos quieren. Entonces, ahí tenemos el segundo padre. Hay un tercer padre, el padre tóxico. El padre tóxico es un padre que recibió mucho daño en su infancia y reproduce ese modelo de daño con los hijos. Entonces, subestima, descalifica, critica, maltrata, ofende, cualquieriza, resta valor a las personas y resta valor a todo, porque es una forma como de afirmarse en la descalificación del otro. Puede ser duro, puede ser despiadado, puede ser altamente irritante y altamente ofensivo, y considerar que no, que él es franco y que el otro es demasiado sensible porque no tiene ningún tipo de sensibilidad frente al dolor que causa con sus conductas, con sus palabras, con la forma de comportarse. Así que ya tenemos bosquejados los tres padres. Padre normativo, rígido, autoritario, militar, que quiere controlar, que es el dueño de los permisos, que dice que sí, que dice que no, que establece lo deberías, tú deberías hacer esto, tú tienes que hacer esto, es decir, no impone reglas y normas. El padre amoroso, comprensivo, cariñoso, que empodera, que respalda, que nos da la palmadita en la espalda, que cree en nosotros, que nos estimula. Y el padre tóxico, que subestima, que critica, que condena, que ofende, que cualquieriza. Y esos tres padres están en distintos niveles de desarrollo en las personas. Así que tú vas a descubrir por el comportamiento cuando una persona está en su estado padre y en qué tipo de padre está. Ok, no es solamente que esté en el estado padre, sino en qué tipo de padre está. Cuando está dando apoyo, cariño, reconfortando, está en el padre nutricio. Cuando está imponiendo normas, imponiendo reglas, queriendo establecer permisos, está dentro del padre normativo, autoritario. Y cuando está subestimando, criticando, descalificando, está en el modelo padre tóxico. Y vas a encontrar que muchas personas tienen uno de esos padres con el control mayoritario del comportamiento. Ahora hablemos del estado niño. En el estado niño tenemos 4 maneras o 4 niños que se expresan. El estado niño es el primer estado en aparecer porque está asociado a las necesidades, a las sensaciones, a las emociones que desde que nacemos experimentamos. Y en su estructura, el niño se divide en 4 subpersonalidades. El primer estado es el niño natural, el niño espontáneo, que es un niño alegre, es un niño desinhibido, es un niño que se salta o no respeta ninguna norma, que actúa en función de sus quereres, sus pasiones, sus gustos, que busca el placer y se aleja de todo lo que considera aburrido o considera doloroso. Es un niño desenfadado, es un niño que se puede saltar fácilmente incluso ciertas normas morales, que siempre está contento, que siempre está bromeando, que siempre está relajando y que no se coge nada en serio.
Entonces ese niño natural es el niño espontáneo, el niño relajado. ¿Ok? Es uno de los niños. Ahora tenemos un segundo niño, que es el niño rebelde. El niño rebelde es un niño que está molesto porque algo le impide algo que él quiere. O sea, algo le impide lograr eso que él quiere y reacciona de una forma o con una rabieta o con una pataleta, o puede llegar a ser insultante, a ser agresivo, y puede llegar incluso a hacer el daño por el daño. El niño rebelde vive en lucha contra el padre normativo, pero sobre todo también contra el padre tóxico. Entonces, es la oposición viva a cualquier autoridad, a cualquier forma de control, a cualquier regla o cualquier norma. Dígale que coja para la izquierda y él va a coger para la derecha. Dígale que se pare y él sigue. Es una forma de llevar la contraria como actitud vital. Hay personas que viven dentro de ese estado de niños rebeldes y definitivamente son personas que todo lo ven como una guerra, como una lucha, porque él tiene esa lucha interna con el padre normativo y con el padre tóxico. Entonces, esas luchas internas que están sucediendo en su mente, la extrapola y la externaliza con respecto a instituciones, a personas, a relaciones. Y por eso, donde quiera que siente que hay algún tipo de autoridad o norma o regla, se va a oponer y va a hacer lo contrario, por simplemente ni siquiera reaccionando lógicamente o racionalmente o porque eso tenga algún sentido, sino por una tendencia natural de lucha contra toda norma, contra toda regla, contra toda normativa, contra toda autoridad. ¿Por qué? Porque tiene ese problema interno. Y tú vas a encontrar muchísimas personas que son, como dicen, rebeldes sin causas. Bueno, tienen una causa. La causa es su lucha interna contra el padre interno, que a veces lo externalizan y señalan, es con fulano, pero no es con fulano, es con ellos mismos. Porque nadie puede controlar tu conducta, salvo tú mismo. Pero si tú tienes una persona por ahí dentro que te está diciendo que tú no puedes esto y tú no puedes lo otro, tú estás reaccionando contra esa voz interna. Tú mismo te estás llevando esa guerra y eso pues genera una personalidad altamente conflictiva y altamente desequilibrada. El tercer niño es el pequeño sabio. Entonces el pequeño sabio es el niño creativo, es el niño talentoso, es el niño recurrente, es el niño recursivo. Y es un niño que también puede cometer el error de hacer inferencias de causa y efecto totalmente fantasiosas o falsas. Es el origen, en el pequeño sabio es el origen de las supersticiones y las falsas creencias. ¿Por qué? Porque su razonamiento y su lógica de causalidad no responden a un cerebro adulto y a un análisis de los hechos, sino a una suposición y a una creencia y a una deducción totalmente espontánea y silvestre que no está sustentada en un análisis racional de los hechos. Es el tipo de creencia de que cuando yo me pongo tal camisa tengo más suerte. Cuando yo doy 3 saltitos tengo más suerte. Y uno lo nota porque hay deportistas que hacen una serie de rituales producto precisamente del pequeño sabio, creyendo que con eso van a tener mejor desempeño. El niño natural, por ejemplo, también es altamente crédulo, pero el niño natural espera las cosas mágicas, los resultados que se den
espontáneamente, sin ninguna razón. Es el tipo de niño que lo engañan fácil y es al tipo de niño al que le meten todos los bulos, todos los cuentos y que cae en todas las trampas y que le roban el dinero porque cree que se puede producir algo sin que de forma espontánea, sin que medie la ley del esfuerzo, de la siembra y la cosecha, de la causa y el efecto. Así que él quiere efecto sin causa. Y la gente, cuando descubre que alguien tiene el niño natural muy desalborotado, le propone cosas sin ningún tipo de lógica y el niño natural cae. Búscate tanto porque vamos a hacer tal cosa que va a dar tanto. Y sin ningún análisis lo tumban en dinero. Muchísima gente, todo el que se deja engañar es porque tiene un niño natural que no analiza las cosas, porque lo que quiere es tan poderoso que le hace olvidar que eso no produce, o sea, eso tiene que tener unas causas, eso no es mágico. ¿Ok? Entonces tenemos el niño natural, tenemos el niño rebelde, tenemos, yo siempre le digo al niño rebelde, la pequeña fiera, porque realmente es una fiera. Y es altamente destructiva y autodestructiva. Está en el origen de casi todas las tragedias. Porque llega un momento en que en su afán de hacer daño por el dolor que tiene, él mismo se daña y destruye todo. Y es el origen, como te dije, de muchísimas tragedias humanas que vemos permanentemente. Porque coge el control de la vida de las personas y la hace hacer cosas verdaderamente horrendas. Tenemos al pequeño sabio, que es creativo, que es genera ideas, que es recursivo. Y también tenemos al niño adaptado, que es el niño que está buscando siempre ser aceptado, está buscando el permiso, está buscando el amor, y entonces se somete y se hace todo lo que las otras personas le piden, se comporta según las normas del otro y trata de ser, de comportarse y de llevar una vida acorde a las reglas que le imponen. El niño adaptado es el cuarto tipo de niño. Así que tenemos esos cuatro niños: el niño natural, la pequeña fiera, el niño rebelde, el pequeño genio, y también tenemos al niño adaptado. Y nosotros podemos ver en la conducta del niño cuando una persona está hablando de lo que quiere, de lo que le gusta, de lo que desea, o sea, cuando está bromeando o está haciendo una rabieta, o está generando ideas, o está tratando de amoldarse y de aceptar las normas de los otros. Ese es el niño, en una de sus cuatro modalidades. El estado adulto empieza durante el primer año de vida, pero realmente toma cuerpo a partir de los 12 años, cuando prácticamente el cerebro prácticamente se hace adulto a los 13 años. O sea, empiezan las funciones ya lógicas, empiezan las funciones de discernimiento. ¿Ok? Entonces, en ese momento ya el estado adulto ya está perfectamente formado. El estado adulto se mantiene una equidistancia entre el niño, es decir, los deseos, y el padre, es decir, las normas. Y el estado adulto es un estado de equilibrio, un estado que analiza las cosas en función de conveniencias,
en función de costo-beneficio. Es decir, no de lo que yo quiero y no de lo que yo debo, sino de lo que me conviene. Es un estado altamente importante porque es el estado más racional y el estado que ve las cosas fríamente y desapasionadamente, que no se siente constreñido por las normas sociales como el padre, pero tampoco con las pulsiones y deseos y espontaneidades del niño, sino que busca la conveniencia y el beneficio propio. Así que el estado adulto es un estado sumamente importante y muchas veces es el que menos vemos desarrollado en los demás, y muchas veces es el que menos hemos desarrollado en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas o estamos muy dominados por las formas del padre, y entonces somos intolerantes, somos mandones, somos normativos, queremos poner reglas, queremos imponer el permiso, queremos tener el control, o estamos muy dominados por las formas del niño y queremos hacer lo que nos dé la gana, queremos ser espontáneos, queremos saltarnos las normas, queremos hacer rabietas, queremos actuar de forma impulsiva, y no estamos ni en un caso ni en el otro atendiendo a lo que es realmente conveniente, a lo que es realmente sensato y a lo que es realmente beneficioso. Así que tú vas a ver, ahí tenemos las 8 personalidades, ¿verdad? El estado padre normativo, el estado padre nutritivo, de apoyo, o sea, el estado padre nutricio, ¿verdad? Y el estado padre tóxico. Pero también tenemos el estado niño natural, y tú notas, porque hay gente que son muy relajada, muy divertida, el niño natural lo tienen muy desarrollado. Hay otras personas que son altamente rebeldes, altamente difíciles, altamente incómodas, viven totalmente peleando, totalmente amargadas, llevan una guerra contra el mundo porque tienen una guerra interna. ¿Ok? Tienen una guerra interna que ellos mismos no saben que la tienen, porque llevan esa lucha contra esa voz interna que le está poniendo normas y esa otra parte que dice que no, yo no voy a hacer lo que tú dices. Es el tipo de gente que dice, yo debiera hacer tal cosa, y exactamente hace lo contrario. Es decir, porque él mismo se opone a lo que él cree que él debiera. Y realmente, ¿qué uno debiera? Uno no tiene que deber nada, porque esas son las formas del Padre. Uno tiene que analizar las cosas en función de conveniencia, de beneficio, de utilidad para mí. Así que las normas, bueno, son las normas, pero las normas no son tuyas, son de otro. Ok. Y está el pequeño genio, ¿verdad? El pequeño sabio, que está siempre, que es el recursivo, que es el creativo. Pero tenemos que cuidarnos de que saque conclusiones ligeras y que establezca causa y efecto que son artificiales, porque no responden a la realidad, y nos cree supersticiones. Y está el niño adaptado, que se amolda, que trata de seguir las normas porque trata de lograr la aprobación del padre. Y tenemos también el adulto, que mira las cosas desapasionadamente y busca el camino de la conveniencia. Tú vas a encontrar siempre que hay personas que tienen una de esas subpersonalidades que mayormente controla su comportamiento, y que esa subpersonalidad, en cierto sentido, al desequilibrar por el predominio, pues
genera una serie de roces o molestias sociales. También vas a encontrar cómo dos personas de sus personalidades distintas entran en conflicto. Por ejemplo, cuando una persona tiene un padre normativo muy acendrado y entonces quiere controlar, quiere poner normas, quiere dar permisos, quiere establecer reglas para todos, y se encuentra con personas que tienen un niño natural muy desarrollado o un niño rebelde muy desarrollado, y entonces pues van a chocar. ¿Por qué? Porque cuando él quiera ponerle norma a la persona que tiene el niño natural se la va a saltar, y el rebelde le va a llevar la contraria, porque el rebelde ya objetivó en él ese enemigo interno que él tiene, y lo que va a surgir de ahí no va a ser nada bonito. Igual cuando una persona tiene un padre tóxico muy desarrollado y se encuentra con una persona que es el niño rebelde, imagínate, eso es explosivo lo que va a suceder ahí. Entonces, ¿qué es la idea? Todas las subpersonalidades tienen algún tipo de utilidad. Es decir, las subpersonalidades no son antojadizas. Ellas cumplen una función. Un elemento importante al entender cómo funcionan las subpersonalidades desde el punto de vista de la comunicación, incluso con uno mismo o con otro, es entender la diferencia entre comunicación complementaria y comunicación cruzada. ¿Qué es comunicación complementaria? Comunicación complementaria es cuando yo interactúo con la otra persona desde el mismo estado del yo en que ella está. Supongamos que una persona está en un estado del yo dominado por el niño natural. Ahora, el niño natural es bromista, es relajado, es chistoso. ¿Ok? Entonces, yo, ¿qué hago? Entro en ese mismo estado de la otra persona y también hago chistes, río, celebro y bromeo. La persona se siente a gusto porque estamos en el mismo mood, en el mismo estado. Si la persona está desde el punto de vista del padre normativo y yo también me pongo en la posición del padre normativo, sí, tú tienes razón, sí, porque deben hacer tal cosa, y estamos hablando desde la posición del padre, que control, que reglas, que normas, que permisos, la otra persona se siente a gusto. Si la otra persona está en un estado de padre cuidador, de padre nutricio, de querer, de cuidar, de justificar, y yo me pongo en esa misma onda, sí, es así, y ay, chévere, y que sí, ok, eso mismo hace que la gente se sienta bien. Imagínate cuando dos padres están hablando con respecto al niño de uno de ellos y entonces se le hacen gracia, etcétera. Eso comunica que están en la posición del padre cuidador. Ahora imagínate que esa persona adopta, cuando el padre está mostrándole cariño a su hijo, adopta una posición de padre normativo. Tú no debieras estar consintiendo tanto a ese muchacho que lo va a dañar. Va a entrar en conflicto. ¿Por qué? Porque está desde una posición de padre normativo frente a una persona que está en una posición de padre cuidador. Y no digamos si la persona empieza con una posición de padre tóxico. Igual que si una persona está dentro del padre normativo y entonces tú le respondes desde la posición del niño natural, ay, ahí vienes tú con tu relajo, que sea. Óigame, la otra persona va a coger un solo pique, una sola molestia, se va a irritar. ¿Por qué? Porque eso es, tú no estás haciendo una comunicación complementaria, sino cruzada. Y normalmente, cuando tú tienes posiciones desde la posición del padre normativo, del padre tóxico, el que te sale al frente no es ni siquiera
el niño natural, que se lo coge a chiste. No, es el niño rebelde que entonces te encara, te discute, te lleva a la contraria y puede llegar a ser insultante, a ser ofensivo y a ser incluso agresivo. ¿Ok? Y eso puede escalar a situaciones donde las personas pierdan el control. Y eso es lo que tú ves permanentemente en todas las tragedias humanas. Gente que pierde el control, pierde el autodominio y deja que una de sus personalidades primitivas, porque el niño es primitivo, o sea, no tiene normas, no tiene reglas, ¿ok? Una de esas personalidades más primitivas asume el control y destruya vidas, incluyendo la propia, y destruya relaciones, incluyendo la propia, y destruya prácticamente familias. Entonces, ese aspecto es importante. Tenemos que aprender a manejar comunicación complementaria y no comunicación cruzada. Y eso es, vamos a tratar con la persona desde la posición del yo en que esa persona está. Pero entendamos también cuál es la posición del yo en que nosotros estamos. Para que tú entiendas que a veces uno tiene que salir del estado padre o salir del estado niño, ¿ok? Y sobre todo irnos hacia el adulto. Irnos hacia el adulto, hacia lo que conviene, hacia lo que es sano, hacia lo que es beneficioso. Así que ahí tenemos un panorama de esos 8 estados del yo, esas 8 personas que viven dentro de cada persona y que tú puedes ver y que uno puede darse cuenta cuál domina, porque el estado padre siempre está hablando de tú debes, tú no debes, permiso, autorizaciones, normas, reglas, control. Y el estado niño está hablando de yo quiero, a mí me gustaría, yo voy a hacer. Es decir, desde los impulsos, incluso buscando lo que le agrada, aunque no le convenga, y huyendo de lo que entiende que es desagradable o aburrido. Es decir, actuando por pulsiones muy primarias de placer-dolor. Y tenemos el estado más importante, aunque todos los estados sean útiles, que es el estado adulto, que es el estado que sopesa, equilibra, evalúa y toma decisiones lo más sensatas y convenientes posible. Otro aspecto importante en cuanto a la conducta humana, tanto propia como de otros, tiene que ver con los temperamentos. Y los temperamentos son maneras en que prácticamente hemos ido desarrollando psíquicamente nuestra forma de reaccionar y entender el mundo. Y se vinculan mucho con los estados que hemos visto. Así que tenemos 4 temperamentos mayores: el temperamento colérico, el temperamento sanguíneo, el temperamento melancólico y el temperamento flemático. Ahora, veamos esos temperamentos. Empecemos por el sanguíneo. El sanguíneo tiene muy desarrollado el niño natural. Así que es alegre, desenfadado, no le da mente a nada, no respeta normas, no respeta tiempos, no respeta compromisos, se salta las cosas, se le olvidan las cosas, pero es la sal de la vida, es alegría pura. Pero asimismo es desorganizado, es dejado, y es un temperamento que es poco estructurado.
pero sin embargo es impulsivo y se mete en todo, pero igualmente suelta todo. Entonces, ahí tenemos el temperamento sanguíneo. Ahora tenemos el temperamento colérico. El temperamento colérico es mandón, es impulsivo, es líder, le gusta dirigir, tiene poca paciencia para los demás, es altamente agresivo y es altamente crudo, no tiene sensibilidad frente a las emociones y sensaciones ajenas, quiere hacer las cosas y las va a hacer ya. El temperamento colérico también está dominado por el niño. O sea, es un temperamento impulsivo, es un temperamento y es una mezcla de niño pequeño rebelde con pequeño sabio. Entonces, el temperamento sanguíneo y el temperamento colérico son temperamentos positivos, es decir, emprenden cosas, hacen cosas, se lanzan y a veces no evalúan mucho. O sea, no ven la parte negativa de nada. Y por eso pueden ser muy precipitados y incurrir en errores. Ahora, nosotros tenemos los temperamentos pasivos. O sea, sanguíneos y coléricos son activos, impulsivos. ¿Ok? Emprendedores. Ahora tenemos los pasivos, los reactivos. Por un lado tenemos el flemático y por otro lado tenemos el melancólico. El melancólico es una mezcla de pequeño sabio con niño adaptado. Piensa mucho, analiza mucho, tiene miedo de fallar, es perfeccionista, quiere hacer las cosas y siempre está tratando de mejorar y mejorar y mejorar y por eso no toma decisiones. Retrasa la toma de decisión porque teme fallar. Entonces, el flemático también es hipersensible, por lo cual se ofende mucho, tiene una sensibilidad a flor de piel. Y tenemos el flemático. El flemático viene mucho con el niño adaptado. Entonces, el flemático es manso, es paz, huye de los problemas, no le gustan los conflictos, trata de ganar el apoyo y la aprobación de los demás, es más disciplinado, más ajustado, pero no toma decisiones. Y hay que prácticamente empujarlo a tomar una decisión, porque si es por él, él no toma iniciativa. Así que tenemos los dos temperamentos proactivos que toman iniciativa, los sanguíneos y los coléricos, y tenemos estos temperamentos sosegados, pasivos, reactivos, que no toman iniciativa, los melancólicos y los flemáticos. Los temperamentos tienden a equilibrarse, así que los melancólicos siempre van a buscar un sanguíneo que ponga alegría y luz en su vida, y el sanguíneo busca un melancólico para que le estructure y le organice, porque el melancólico es estructurado, organizado. O sea, buscan su complemento, pero cada uno de ellos se va a quejar del otro, cuando exactamente es porque el otro es así que le llama la atención. Los coléricos, por su lado, se buscan siempre un flemático, porque el flemático quiere que lo manden, el flemático busca a alguien que lo dirija, y el colérico quiere una persona que se deje dirigir. Y como el flemático no es tan sensible como el melancólico, pues le aguanta las cosas al colérico, porque él es así, porque fulano es así. Si yo lo entiendo, porque él es así. Ahora, todos nosotros tenemos uno de esos temperamentos dominantes. Todos tenemos los 4 temperamentos, para empezar. Todos
todos somos un poco sanguíneos, un poco coléricos, un poco melancólicos, un poco flemáticos. Todos tenemos esos 4 componentes, pero de ellos tenemos 2 que son prioritarios. Tenemos el componente, digamos, tenemos una personalidad dominante y una personalidad subdominante. Así que podemos ser coléricos, sanguíneos coléricos, melancólicos sanguíneos, melancólicos flemáticos sanguíneos. Es decir, podemos tener, y esa una mezcla de 2 subpersonalidades, y eso pues va a reflejarse en la manera en que nosotros pensamos, en la manera en que nosotros sentimos y en la manera en que nosotros nos comportamos y reaccionamos. Nosotros tenemos que entender, nos conviene entender, que para hablar en términos del adulto, ¿verdad? No tenemos que ni debemos de, sino nos conviene entender que las personas todas somos distintas, que las personas, cada persona tiene su propia personalidad dominante, su propio temperamento. También que cada una de las personas tenemos una de nuestras subpersonalidades, de esos 8 hombrecitos que controlan mayormente la conducta, y que eso va a reflejarse un poco en el estilo y la personalidad de cada individuo. Entonces es importante que nosotros sepamos cuál es el temperamento propio y cuál es la subpersonalidad que mayormente controla nuestro comportamiento, y cuál es el temperamento que tiene a otra persona y cuál es la subpersonalidad que controla la otra persona. Así que nosotros, y que cada persona tiene su propia agenda, sus propios intereses, sus propios objetivos. A veces nosotros queremos que los demás subordinen su agenda, sus intereses y sus objetivos a los de uno. Y entonces se queja de los demás, porque fulano es un malagradecido, fulano es esto y fulano es lo otro. Pero fulano y sutano y mengano no existen para complacer a uno. Ellos tienen sus propios intereses, sus propias agendas, sus propios objetivos. Y yo tengo los míos, porque yo tampoco existo para complacerlo a ellos, ¿verdad? Ahora, podemos encontrar puntos de convergencia, puntos de negociación, pero siempre entendiendo que los demás son distintos y que tienen sus propios programas, sus propias prioridades, las propias maneras de pensar y ser, sus propios intereses. Y eso no es malo. Lo malo es que uno no los tenga y se deje arropar y subordinar por los intereses de otro, para después decir: ay, me usó. Sí, pero nadie te usa si tú no te dejas usar. Ay, me abusó. Sí, pero nadie te abusa si tú no te dejas abusar. Entonces, tú tienes que tener claro cuáles son tus intereses, cuáles son tus objetivos, y analizar toda propuesta, toda incitación, todo ofrecimiento en función de eso. Coincide con mis prioridades, va en la dirección de mis intereses, me aporta, me acerca, me ayuda, porque si no, no. Así que ese es un elemento importante, porque es un elemento de autogestión. O sea, todo el mundo quisiera que tú abandones tus intereses para trabajar por los intereses de ellos. ¿Ok? Pero los intereses del otro son legítimos, pero no son los tuyos. Así que tú tienes que analizar, porque tú solo tienes 24 horas, solamente tienes tu tiempo, y si tú no estás en lo tuyo, pues olvídate que eso no se va a dar. ¿Ok? Es como que tú estés empeñado en que el otro pase un examen y te olvides de que tú tienes que pasar el tuyo. Y entonces estás tan ocupado en el éxito ajeno que te olvidas en el éxito propio. Bueno, es bueno el éxito del otro, pero no a costilla de que yo no tenga éxito.
¿Ok? Así que tú tienes que aprender a vivir en ese equilibrio. No es que los intereses del otro coliden con los tuyos. Pues sí. No es que tú y los demás no puedan tener puntos de convergencia. Hay intereses que son comunes a mí y a la otra persona. Y desde ese punto de vista podemos llegar a acuerdo y desde ese punto de vista podemos tener una acción conjunta. Pero esa acción conjunta no es por los intereses de él, ni él le está haciendo por los intereses míos, sino porque coincidimos en el mismo propósito. Ese es un elemento clave y esa es la base de que podamos hacer equipo, pero no sobre la base de subordinar los intereses ajenos a los de uno, ni uno subordinar los de unos, ni uno subordinar los de uno a los intereses ajenos, sino entender que solo vamos a hacer equipo con personas que tengamos coincidencia o áreas comunes en procura de objetivos mutuamente interesantes, y que con las personas debemos aprender a negociar y a llegar a acuerdos. Eso es clave, pero para que negociemos y lleguemos a acuerdos, yo tengo que tener claro cuáles son mis propósitos, mis objetivos, mis metas. Por eso es tan importante las prioridades, porque tus prioridades son tus guías. Entonces yo puedo decir, bueno, me están ofreciendo tal cosa. ¿Qué tiene eso que ver con mi salud? ¿Qué tiene que ver con mi crecimiento y equilibrio emocional? ¿Qué tiene que ver con mis objetivos a nivel de desarrollo social, mi salud social? ¿Qué tiene que ver con mi salud financiera? ¿Y qué tiene que ver con mi realización y desarrollo y mis logros? O sea, yo tengo siempre que analizar todo lo que se me ofrezca y todo lo que aparezca a la luz de mis intereses. Y cuando no, es no. Es no. ¿Ok? Entonces, tú tienes que aprender a establecer tu rumbo y mantenerte en tu rumbo. Y eso, tú no te puedes alinear y tener rumbo y tener propósito y tener enfoque si tú no tienes claro qué tú quieres lograr y hacia dónde tú quieres llevar tu vida. Y ese es un elemento fundamental en salud emocional, en inteligencia emocional y sobre todo en gestión vital, en gestión de uno mismo. Así que el autoconocimiento es saber para dónde uno quiere ir y por qué uno quiere ir ahí. Y por qué uno no quiere ir a los otros sitios. ¿Ok? Y nosotros tener la capacidad de expresar eso en nuestro comportamiento, en nuestros sentimientos y decírselo a la gente. Es que yo no voy para allá. Pero que yo, bueno, que el plan del otro y los intereses del otro son de él. Eso es legítimo, que él quiera eso. Pero eso no tiene que coincidir con el propio. O sea, ese sentido de manejar tu propia vida y tomar tus propios riesgos. Eso no quiere decir que tú no te equivoques, pero que si te equivocas, simplemente aprende de tu equivocación y reanuda la marcha. Reanuda la marcha. ¿Y hacia dónde? Hacia tus metas personales, hacia tus propósitos vitales, hacia el logro de lo que tú quieres y sentir que cada día tú estás dando un pasito, por pequeño, por mínimo, por leve, hacia donde tú quieres lograr. Y no que en este día lo desperdiciaste en cosas que ni te van ni te vienen. Que eso es lo que todo el sistema quiere que tú hagas. Quiere que tú estés viendo cosas que le dejan beneficio a ellos, pero a ti no. Por ejemplo, hay ciertas, bueno, hay cosas que uno ve porque le dejan un beneficio de placer. O sea, y entonces el placer y la satisfacción es parte de tu equilibrio. ¿Ok? Pero hay veces que te están metiendo en una serie de temas y cosas que no tienen nada que ver con uno, ni son útiles a uno, pero benefician a otro. Hay gente que se guamea 3 horas
mirando de que la boda de, qué sé yo, del príncipe, qué sé yo, quién. Oye, 3 horas de tu vida en una cosa que es un evento privado de una gente que ni tú la conoces, ni tiene nada que ver contigo, ni en nada te beneficia. Y después están 2 horas más hablando sobre eso. Y tú viste esto, y tú viste lo otro. Y ya van 5 irrecuperables. Y tú dices, ¿y en qué eso le aportó a su salud? En nada. ¿En qué le aportó a su equilibrio emocional? En nada. ¿En qué le aportó al desarrollo de sus relaciones sociales? En nada. ¿En qué le aportó a sus finanzas? En nada. ¿En qué le aportó a logros y realizaciones? En nada. Es decir, sin embargo, los camarógrafos, los dueños de plantas de televisión, todo el mundo cobró, todo el mundo recibió beneficio, pero el que perdió las 3 horas mirando eso no recibió ninguno. Bueno, si la gente cree que es una buena forma de usar su tiempo, chévere, porque todas las personas somos adultas y tomamos decisiones y elecciones. ¿Ok? Lo que pasa es que al final tenemos consecuencias y después la gente, que yo me he pasado tantos años y no soy nadie y no tengo nadie. Bueno, pero mi hermano, ¿en qué usó su tiempo? Y cuando usted acuse a otro, recuerde que nadie lo puede obligar a nada. Que todo lo que usted decide, hace, elige, es porque usted quiere, es voluntariamente. No, porque fulano me forzó. No, nadie te puede forzar. Nadie tiene control sobre ti. Nadie tiene control sobre tu vida ni sobre tu conducta. Nadie puede determinar si tú atiendes o no atiendes. Aprende a asumir el control sobre ti, porque sobre ti tú tienes un poder sin límites. Sobre los demás, no. Sobre los demás apenas podemos influir en algo. Pero, ¿qué te importa a ti los demás? A ti lo que te tiene que preocupar es cómo tú gestionas tu vida para lograr los máximos niveles en nivel de salud, en nivel de equilibrio mental y emocional, en nivel de equilibrio salud relacional, de llevarte bien con los demás, a nivel financiero, de ser próspero, y a nivel de logros y realizaciones, de hacer cosas que te llenen el corazón. Si los demás no lo hacen, es un asunto de los demás, porque tú no puedes vivirles la vida a otras personas. Tú solamente puedes vivir la tuya. ¿Ok? Así que, entendiendo las 8 personitas que viven dentro de uno y los 4 temperamentos, y descubriendo cuáles son mis 2 temperamentos prioritarios o mayoritarios, dominante y subdominante, y cuáles son las subpersonitas que mayormente controlan mi comportamiento, y aprendiendo a modularlas, es decir, a ponerlas en el momento apropiado, de forma que todas sean útiles cuando sea conveniente que estén, estaremos mejor dotados para encarar la vida. Así que nos vemos en la tercera sesión.